Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. Bueno, hoy vamos a proseguir con las actividades, en este caso de ciencias naturales. Esta es una clase de repaso, donde si bien vamos a reabordar un poco lo que veníamos trabajando, podría llegar a parecer repetitivo, pero en realidad lo que vamos a ver son algunas cuestiones como, por ejemplo, los cambios en la materia, y lo vamos a reabordar desde el punto de vista de los cambios de la materia que se dan con respecto al agua. Bueno, vamos a comenzar ahí, vamos a hacer un esquema, va a estar bastante interesante. Para lo cual, como siempre, vamos a ir al aula digital, vamos a ir a las categorías, vamos a ir a sexto grado y elegimos ciencias naturales para tener un mayor control y poder ir directamente. Como siempre, la primera actividad que nos va a saltar es la del día de hoy y vamos a lo siguiente. Muy bien, como siempre comenzamos poniendo la fecha y el tema cambios en la materia. Y como primera actividad, como siempre, es ver el siguiente video. ¡Hey! ¡Hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes, el paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Bueno, pues ya conoces los cambios en los estados de la materia. Espero que te sirvan para el cole. Yo te dejo, que se me acumula la gente. ¡Hasta luego! Muy bien, visto el video, lo que vamos a comenzar a hacer ahora es leer
es decir, el texto que debemos también registrar en nuestras carpetas. Muy bien, vamos al siguiente. Dice, los estados de la materia y sus cambios. La materia se presenta en 3 estados, ya lo habíamos dicho, o lo que también se suele llamar formas de agregación, que son un estado sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 3 estados. Tal es el caso del agua, es decir, hay otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno, que generalmente se encuentra en estado gaseoso. Lo podemos llevar a estado sólido o líquido, pero eso bajo condiciones de laboratorio. Pero naturalmente el agua, por eso siempre se aborda desde este punto de vista, el agua es aquel elemento que se encuentra de manera natural en los 3 estados. Muy bien, el texto prosigue diciendo así: la mayoría de las sustancias se presenta en un estado concreto, es decir, así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el dióxido de carbono, CO2, se encuentra en estado gaseoso. Vamos a leer las características de cada uno de estos estados. Dice, los sólidos tienen forma y volumen constante. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Los líquidos no tienen una forma fija, pero sí volumen. La variabilidad de forma y el presentar una propiedad muy específica son características de los líquidos. Y finalmente vamos con los gases. Dice así, los gases no tienen forma ni volumen fijos. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Obviamente a mayor temperatura los gases se expanden, pero cuando esas temperaturas bajan, la situación, es decir, el gas se comprime, se hace más chiquito. ¿Estamos? Muy bien. Por eso, generalmente, cuando nosotros vemos en una garrafa, cuando se empieza a perder gas, es como que está frío el metal, se enfría el metal. ¿Pero por qué esto? Porque está comprimido. ¿Estamos? Muy bien. Y ahora vamos a específicamente los cambios de estado de la materia. Los estados de la materia son varios: fusión, evaporación o vaporización, tenemos la condensación y la solidificación. Muy bien. Y obviamente nos acompaña un esquema en el cual viene explicado. Así que lo vamos a leer de esta manera. Muy bien, los cambios de la materia. Los cambios de estado de la materia. Tenemos la fusión, es el paso de sólido a líquido. Cuando al aumentar la temperatura se funde un cubito de hielo, se convierte en agua. Evaporación o vaporización. Es el paso de líquido a gas. También ocurre cuando aumenta la temperatura. Si ocurre a cualquier temperatura, se llama evaporación. Es el caso de la ropa tendida cuando se seca. La ebullición es un caso especial de evaporación. En la ebullición, el paso del líquido a gas ocurre a una temperatura determinada. En toda la masa del líquido, como por ejemplo cuando hierve el agua de un recipiente. En el caso del agua, la ebullición se produce a los 100 grados centígrados. Es decir, todo el agua comienza a pasar a un estado gaseoso a los 100 grados. En el caso de los aceites, la ebullición se provoca a los 250 grados, por ejemplo. Bien, sigamos con la condensación. La condensación es el paso de gas a líquido, como cuando el vapor de agua se transforma en gotitas de agua en un cristal por descenso de temperatura. Y finalmente tenemos la solidificación, que es el paso de líquido a sólido. Por ejemplo, cuando el agua se enfría, se transforma en hielo. Muy bien, acá tenemos el esquema donde podemos ver cómo de un sólido, a través de la fusión, pasa a ser líquido. Una vez estando en líquido, la vaporización lo manda o lo transforma en un
objeto gaseoso. Estando en un estado gaseoso, la condensación, es decir, el enfriamiento de esas partículas, hace que las mismas vuelvan a un estado líquido, y la solidificación, es decir, que se da a partir de la temperatura de los 0 grados, permite que ese el líquido o ese material que está en un estado líquido se solidifique en un cubito de hielo. Bueno, pasamos a la segunda actividad, que tiene que ver con el mismo esquema anterior, pero en este caso ustedes lo van a tener que llenar con las especificaciones. Fijándose, obviamente, en esto, obviamente elegí otro tipo de esquema, coloqué los elementos en otros lugares como para que ustedes puedan estar leyendo el texto, puedan estar mirando las imágenes y puedan estarlo resolviendo. Bueno, además de esto, les voy a dejar a continuación una experiencia donde se ven los 3 estados para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor. Hola a todos. Hoy vamos a repasar cuáles son los distintos estados en los que se puede encontrar la materia, que como sabéis puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y también vamos a hacer un experimento para recordar cómo se puede pasar de un estado de materia a otro. Vale, para este experimento vamos a necesitar unos cubitos de hielo, que luego veréis para qué, una olla o una cacerola y una tapa, si la tenéis de cristal mejor, que encaje con esta olla. Y sobre todo, no podéis hacerlo solos, así que siempre con la supervisión de un adulto. Para el primer paso vamos a necesitar cubitos de hielo, que como sabéis es agua en estado sólido. Lo que vamos a hacer es pasar de estado sólido a estado líquido, que como recordaréis, este paso se llama fusión. Para ello vamos a poner los cubitos de hielo en la olla, a fuego, y vamos a ver cómo se derriten. ¿Veis? El hielo se está derritiendo y se está convirtiendo en agua líquida. Como podéis ver, ahora tenemos el agua en estado líquido, pero enseguida va a pasar a estado gaseoso, a vapor de agua. El paso de líquido a gaseoso se llama vaporización. ¿Para qué vamos a necesitar la tapa después? Para volver a pasar el gas, el vapor de agua, a estado líquido otra vez. Y ese paso de gaseoso a líquido se va a llamar condensación. Una vez que el agua está hirviendo, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Como hemos dicho antes, esto se llama vaporización. No se puede apreciar porque no se ve bien, pero si le ponemos la tapa encima, vamos a conseguir que el gas vuelva otra vez a estado líquido. Y hemos dicho que este paso se llamaba condensación. ¿Veis? En la tapa podemos ver gotitas de agua otra vez. Si ahora cogiéramos el agua que hemos puesto en el cazo y volviéramos a meterlo al frigo, al congelador, el agua en estado líquido pasaría a estado sólido otra vez, y este paso se llama solidificación. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un saludo muy grande. Nos estamos viendo en la próxima clase. Nos estamos viendo. Chao, chao.